Ya veo tu pantalla, Marianita. Yo ya estoy, ¿eh? Perfecto, Clau. Pues yo creo que ya podemos empezar. Hola, doctor. Hola, Sí, buenos yo días. creo que ya podemos empezar. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Pues el tema de hoy va a ser gastrostomías y yeyunostomías. Tenemos como invitado al doctor Juan Antonio Mier, que me hizo favor de coordinar la clase. El contenido de la clase va a ser primero una introducción, las indicaciones para las gastrostomías y yeyunostomías. Nos vamos a enfocar un poquito más en las técnicas quirúrgicas. Al final vamos a hablar de complicaciones y algunas recomendaciones de ambas. Como definición, las gastrostomías y yeyunostomías va a ser la intervención quirúrgica que va a consistir en hacer una apertura en hacer un orificio, que va a ser el estoma, en la pared anterior del abdomen para introducir una sonda de alimentación directamente en el estómago o en el intestino delgado. Como un poco de historia, en 1635, desde ese año se intentó realizar la primera gastrostomía, sin embargo, pues en ese entonces no se conocía ni la técnica ni el concepto que se tenía que lograr. Posteriormente, en 1837, Egeberg estableció el concepto de gastrostomía como una fístula entre la cavidad gástrica y la pared abdominal. Y algunos años después, en 1879, se realizó la primera gastrostomía quirúrgica. A partir de aquí se empezaron a describir una serie de técnicas que se fueron perfeccionando hasta las técnicas que utilizamos hoy en día. En 1891, por ejemplo, se hizo la técnica de Witzel, posteriormente Stamm y en 1913 Janeway. Sin embargo, en este entonces había una tasa alta de complicaciones quirúrgicas y estas estaban relacionadas en su gran mayoría a la anestesia general, por lo que mucho tiempo se prefirió usar sondas nasogástricas o sondas nasoyeyunales en pacientes por un tiempo prolongado. Fue para 1978 cuando el doctor Gauderer inventó las gastrostomías sin necesidad de intervenir por la parotomía, y así con esto él evitaba el uso de anestesia general, que como les decía anteriormente era con lo que más se relacionaban las complicaciones. Y un año después, en el hospital de Cleveland, él mismo en ayuda con el doctor Ponsky realizaron la primera gastrostomía percutánea endoscópica. Este procedimiento se hizo en un bebé de 4 meses y bueno, pues solo recordar que hoy en día la gastrostomía endoscópica percutánea se ha convertido en la técnica de elección. Dentro de las gastrostomías, pues primero tenemos que conocer las indicaciones para colocar la sonda de gastrostomía. Como primera indicación, vamos a tener la necesidad de alimentación enteral prolongada, y esto es por arriba de 4 semanas. Y esto puede ser bajo las siguientes circunstancias. Puede ser incapacidad para deglutir, que la ingesta oral del paciente esté excluida o que la alimentación vía oral únicamente sea insuficiente para las demandas del paciente. Otra indicación va a ser la necesidad de descompresión gástrica prolongada o intolerancia a la sonda nasogástrica por parte del paciente. También va a haber indicaciones específicas. Aquí lo tenemos en 4 grupos y pues bueno, van a ser las que tengan estado de conciencia alterado. Esto pueden ser traumatismos craneoencefálicos, pacientes graves que requieran estancia prolongada en UTI, algunas enfermedades neurológicas como eventos vasculares cerebrales, demencias, Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis múltiple o cualquier enfermedad neurológica que condicione la incapacidad para la alimentación del paciente. Otro grupo van a ser las causas de obstrucción, que pueden ser cáncer de orofaringe, de esófago, síndrome de salida gástrica, y en estos casos van a ser utilizadas para descompresión. Y algunas otras condiciones como malnutrición secundaria a cualquier patología, incluida cáncer, quemados, fibrosis quística o síndrome de intestino corto. Al momento de nosotros poner una gastrostomía, tenemos que tener algunas consideraciones de la alimentación gástrica. Y para esto, pues bueno, hay que saber que necesitamos un estómago estructuralmente y funcionalmente capaz de actuar como un reservorio. Necesitamos también que tenga una adecuada propulsión. Y bueno, hablando del esfínter esofágico inferior, debemos de tener un adecuado tono y saber que esta función está preservada para prevenir el reflujo gastroesofágico significativo. También debemos de tener una progresión antroduodenal normal y que exista un adecuado vaciamiento gástrico. Esto es un poco difícil, ya que generalmente cuando estamos ante un paciente de un inicio no podemos saber toda esta información. Sin embargo, pues con la historia clínica y con la evaluación inicial del paciente nos podemos dar una idea
y posteriormente ver si sí es de verdad esto lo que necesitamos en este paciente. Algunas otras consideraciones, pues va a ser las ventajas y las desventajas que tiene el alimento, que la alimentación postpilórica. Vamos a ver también que vamos a amortiguar más el ácido gástrico que las alimentaciones postpilóricas, que también la liberación de gastrina va a contribuir a toda la respuesta pancreática antes de que estos alimentos lleguen directamente al intestino delgado. Y también vamos a ver que vamos a tener mejor tolerancia. Y esto también se ve, ya que si nosotros damos una alimentación gástrica, los pacientes van a tolerar un volumen mayor y una carga osmótica igualmente más alta. Si estamos ante un paciente que no estamos logrando llegar a la densidad calórica necesaria, también en la alimentación gástrica la podemos aumentar y esto va a ser más fácilmente que en la alimentación postpilórica. Y bueno, una última ventaja es que en la alimentación gástrica la podemos hacer en bolo o la podamos hacer continua. Casi siempre se prefiere en bolo, pero tenemos las dos opciones. Por otra parte, las principales desventajas de la alimentación gástrica va a ser en pacientes con vaciamiento gástrico retardado o en aquellos pacientes que tengan riesgo de aspiración. Y todas las desventajas que va a tener la alimentación gástrica va a ir conforme a estos dos puntos importantes. Entonces, bueno, en pacientes que nosotros sospechemos que tienen un vaciamiento gástrico retardado, antes de pensar en una alimentación postpilórica y queriendo dar una alimentación gástrica, podemos tomar otras medidas para minimizar este reflujo. Esto se puede hacer utilizando alimentaciones continuas, cargas osmolares más bajas, la cabecera elevada a 30 grados, bajar el volumen y bajar la velocidad de infusión de la alimentación. Así como hay indicaciones, pues bueno, como no vamos a tener contraindicaciones, las absolutas va a ser cuando estemos ante un paciente que tengamos un estómago ausente, un paciente que haya tenido una gastrectomía subtotal, una esofagectomía transhiatal y que tenga esogástrico. Otra contraindicación absoluta va a ser una obstrucción esofágica y esto en caso de endoscópica, aunque tenemos o que no podamos accesar al esófago también. Dentro de las contraindicaciones relativas, inferior e incompetente va a ser relativo, como ya lo vimos hace 2 diapositivas. También algo relativo van a que intervengan en la posición directa del estómago con la pared abdominal. Por ejemplo, pacientes que tienen cifoescoliosis severa o que tienen interposición por hepatomegalia, pacientes con obesidad mórbida, y esto también va a ser en caso de gastrostomía endoscópica, pacientes con ascitis o con coagulopatía. La clasificación de las gastrostomías, primero la vamos a tener en 3 grupos. Van a ser las gastrostomías quirúrgicas, la gastrostomía percutánea endoscópica, que como ya lo vimos va a ser la de primera elección, y las gastrostomías guiadas por radiología intervencionista. Dentro de las gastrostomías quirúrgicas vamos a tener las que son abiertas y las laparoscópicas. Y dentro de todas estas podemos tener temporales y permanentes. Dentro de las temporales y de las que vamos a hablar van a ser Stamp y Witzel, y las permanentes van a ser Janeway, Spivak y Beck. Ahora, el manejo preoperatorio de estos pacientes, pues siempre vamos a tratar, y primordial va a ser la corrección del estado hidroelectrolítico. En caso de que estemos en un paciente con desnutrición, tenemos que iniciar siempre con nutrición parenteral para después pasarlo a nutrición enteral. En caso de presentar anemia por abajo de 7 gramos de hemoglobina, pues hemotransfusión. Y en pacientes que sean sintomáticos o con cardiopatía isquémica por abajo de 10. Necesitamos un ayuno mínimo de 4 horas. Y bueno, en muchos lados sugieren la profilaxis antibiótica 30 minutos previos al procedimiento, pero también puede no darse profilaxis. En cuanto a la anestesia, pues bueno, las gastrostomías que van a ser por vía quirúrgica se van a realizar bajo anestesia general, y en situaciones especiales se puede utilizar sedación profunda y anestesia local. En PEG vamos a ver que lo podemos hacer con sedación y anestesia local, y el paciente se debe de acomodar en posición en decúbito supino con un ligero Fowler, y de esta manera lo que vamos a lograr es que el estómago caiga por debajo del margen costal. La primera gastrostomía que vamos a hablar, ya que vimos la clasificación, va a ser una gastrostomía abierta y va a ser temporal. Entonces, esta primera gastrostomía va a ser Stamp,
Y bueno, la técnica quirúrgica que vamos a hacer, el primer paso va a ser marcar el sitio de salida por donde va a salir el tubo de gastrostomía. Este marcaje se va a hacer en mi abdomen izquierdo y va a ser aproximadamente a 3 centímetros de la línea media y de 2 a 3 centímetros por abajo del reborde costal. Aquí únicamente vamos a hacer el marcaje por donde va a salir la sonda. Posteriormente vamos a hacer la incisión en línea media, como podemos ver en la imagen. Después de esto vamos a hacer una adecuada exposición. Una vez que accedemos a la cavidad peritoneal e identificamos el estómago, lo primero que tenemos que identificar va a ser la curvatura mayor. Vamos a hacer tracción de esta curvatura mayor hacia caudal hasta sentir ligera resistencia y vamos a elegir en esa curvatura mayor el sitio donde vamos a hacer la gastrostomía. Esto va a ser en la pared anterior del estómago y siempre cerca de la curvatura mayor. Y esto se va a hacer para que conserve mayor irrigación. Posteriormente, de que ya tenemos el sitio donde vamos a hacer la gastrostomía, vamos a colocar una jareta. Esto se puede hacer con sutura no absorbible 2 ceros. Ya que colocamos esa jareta, vamos a pinzar ambos extremos del estómago y vamos a realizar la gastrotomía. Esta gastrotomía se puede hacer con electrocauterio. Y lo que vamos a hacer aquí es que previamente, o sea, los puntos que ya habíamos puesto previamente en la jareta, primero la incisión la tenemos que hacer siempre recta y en el eje largo del estómago, dejando ahí nuestra jareta abierta, ¿no? Posterior, vamos a hacer la colocación del tubo de la gastrostomía. Entonces, primero hay que confirmar que que hayamos accesado a la mucosa y detener nuestros bordes de gastrostomía. Puede ser de 18 a 22 French. Y bueno, lo que vamos a hacer es que introducirlo al estómago y la longitud aproximada que se debe introducir este tubo de gastrostomía va a ser de 10 a 15 centímetros. Vamos a anudar nuestra primer jareta que habíamos puesto previamente y alrededor de esta primer jareta vamos a poner una segunda jareta para mayor seguridad. Ya que tenemos colocado el tubo de gastrostomía, vamos a hacer una incisión en el sitio de marcaje que hicimos al inicio de la cirugía y posteriormente con una pinza vamos a exteriorizar la sonda. Ya que exteriorizamos la sonda, lo que tenemos que hacer va a ser fijar la pared gástrica con el peritoneo y esto se puede hacer con 4 a 5 puntos simples y esto va a ser para para dar una fijación y para reducir la movilidad del estómago. Entonces esto lo vamos a hacer con sutura no absorbible. Y ya que hicimos esta fijación, como lo podemos ver en la imagen de en medio, que quede fijada la pared del estómago con el peritoneo, al final vamos a hacer ya solo la fijación con la piel. Esa fue la primera gastrostomía. La segunda técnica va a ser la técnica de Whittle, que este procedimiento también va a ser para pacientes con necesidad de una gastrostomía temporal. Entonces aquí vamos a realizar el mismo procedimiento que les expliqué previamente con una gastrostomía tipo STAM hasta introducir la sonda de gastrostomía. Vamos a fijar el punto con la jareta continua y lo que va a cambiar aquí, después de ese punto que vamos a hacer de la jareta, es que la vamos a tunelizar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la tunelización? Pues lo que vamos a hacer es que el túnel lo vamos a hacer en la capa cero muscular y vamos a tunelizar aproximadamente de 4 a 6 centímetros posterior a la salida de la gastrostomía. Esto lo vamos a hacer con puntos de Lembert y solo recordar pues que los puntos de Lembert van a ser puntos invaginantes y tenemos que abarcar la capa serosa y la parte muscular sin llegar a la mucosa. Entonces esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a invaginarla. Esto se puede hacer con seda de 3 ceros. Vamos a crear este túnel y como lo podemos ver en la imagen de la derecha, la gastrostomía va a quedar completamente, bueno, el tubo de la gastrostomía va a quedar invaginado como por 5 centímetros. Posterior, ya que hicimos esta tunelización, vamos a dar los mismos puntos de anclaje al peritoneo y vamos a hacer el cierre de la herida. Otro tipo de gastrostomía va a ser la gastrostomía de Janeway, que bueno, esta gastrostomía va a ser un tipo de gastrostomía permanente y esta técnica se va a utilizar para evitar tener el tubo interno, o sea, como es permanente lo que queremos hacer es evitar tener el tubo interno y prevenir la regurgitación del contenido gástrico que puede llegar a ser irritante, más bien es irritante. Entonces, lo que vamos a hacer con esta gastrostomía es que el tubo va a estar revertido de mucosa y posteriormente va a estar anclado a la piel. Entonces, el primer paso que vamos a hacer
es que vamos a identificar la pared anterior gástrica, como se ve en la imagen, y vamos a trazar un rectángulo, el cual vamos a sostener con pinzas de Alice en 4 puntos, y vamos así a delimitar nuestro flap. Ahora, algo muy importante del flap es que la base del flap tiene que llegar a la curvatura mayor, y esto también va a ser para que nosotros estemos asegurando adecuado flujo sanguíneo. Ya que nosotros delimitamos este flap con nuestras pinzas, vamos a hacer la incisión rectangular. Aquí hay que tomar en cuenta que el flap va a tender a contraerse un poco y va a reducir el tamaño original que nosotros estamos viendo. Entonces hay que hacerlo ligeramente más grande a lo que lo marcamos, ya que, pues bueno, esto puede evitar que tenga tensión y que se isquemice. Ya que tenemos creado nuestro flap, vamos a introducir la sonda en la mucosa y bueno, siempre recordar que la base del flap va a ir hacia la curvatura mayor. Entonces ahí vemos cómo ya está adentro la sonda y tenemos nuestro flap. Posteriormente a que ya le introdujimos, vamos a hacer como el paso más importante. Vamos a hacer en puntos interrumpidos o lo podemos hacer también con puntos continuos con sutura no absorbible. Entonces aquí podemos ver en la imagen de la izquierda cómo solo estamos cerrando mucosa y posteriormente en la derecha ya está completamente cerrada. Pero posteriormente vamos a hacer el cierre de la submucosa y la serosa. El cierre de la submucosa y la serosa se va a hacer con puntos de Connell. Esto se va a hacer también con sutura no absorbible y vamos a ver que en la imagen, en esta imagen podemos ver cómo ya quedó cerrado por completo hasta la serosa. Posteriormente de que ya tenemos esta tunelización, una vez que ya completamos todo el cono alrededor de la sonda, la pared gástrica anterior se va a anclar al peritoneo también con puntos simples, con sutura igual no absorbible, y vamos a cerrar ese peritoneo alrededor del tubo, como lo podemos ver en la primera imagen, en la imagen 11. Después de que ya lo tenemos todo cerrado el peritoneo, vamos a sacar esta sonda por la herida que previamente marcamos y vamos a empezar a cerrar ya nuestra herida de las capas de pared abdominal. Posteriormente a que ya sacamos nuestra sonda de gastrostomía con todo y la mucosa, lo que vamos a hacer es que vamos a anclarla a la piel con 4 puntos simples y vamos a invertir los bordes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Bueno, y por último, otra gastrostomía que también va a ser permanente, pero que se utiliza un poco menos, va a ser la gastrostomía de Beck. ¿Y qué es lo que se va a hacer acá? Es que vamos a hacer un tubo gástrico y esto se va a realizar a lo largo también de la curvatura mayor. Va a ser como una manga y esto se puede hacer de manera manual o con engrapadora. Y lo que va a hacer es que la sonda se va a introducir en este tubo que nosotros estamos formando y lo vamos a exteriorizar igual a través del reborde costal. Y esto nos va a ayudar a que también la sonda no esté en contacto con la cavidad. Por último, y pues ahora que es el gold estándar, vamos a hablar de la gastrostomía endoscópica percutánea. Y bueno, recordar que por primera vez se hizo en 1980 y pues hasta ahora tiene una tasa de éxito por arriba del 95%. Las complicaciones descritas son por abajo del 6% y la mortalidad va a ser por abajo del 0.5%. Los pacientes requieren únicamente sedación moderada y también vemos que esto reduce mucho la mortalidad. En un paciente que no está siendo intervenido quirúrgicamente, siempre va a ser la técnica de elección. Como en las otras gastrostomías, vamos a tener también contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Dentro de las absolutas, pues va a ser cualquier cosa que nos dé imposibilidad de realizar la endoscopía o que no podamos localizar el endoscopio en la pared abdominal anterior. Y esto va a hacer que nosotros lo podamos palpar o que podamos lograr la transiluminación. Y algunas contraindicaciones relativas, pues va a ser presencia de ascitis, coagulopatía o que tengamos alguna infección en cavidad abdominal. Ahora, para la colocación de la PEG, vamos a ver que vamos a introducir el endoscopio hacia el estómago, siempre insuflando. Vamos a localizar la pared anterior gástrica en el cuadrante superior izquierdo con palpación, o puede ser también con transiluminación, o podemos utilizar las dos técnicas. Y bueno, el sitio de punción va a ser subcostal izquierdo, cerca de la línea media clavicular, y vamos a realizar una incisión por abajo de 1 centímetro, como de 8 a 10 milímetros en la piel.
vamos a introducir una aguja a través de esta incisión hasta pasar la mucosa gástrica. Entonces, en este video podemos ver, o sea, estamos viendo la vista endoscópica y podemos ver cómo primero hace la palpación, va a hacer ahí la incisión y vemos cómo introduce la aguja y posteriormente la guía. Ahí tenemos la aguja, se introduce la guía, se atrapa la guía con el endoscopio y lo vamos a extraer a través de la boca del paciente. Entonces, una vez que extrajimos a través de la boca del paciente esta guía, lo que vamos a hacer posteriormente, igual por la boca, vamos a volver a meter el endoscopio y vamos a meter la sonda de gastrostomía. Entonces, aquí en este video podemos ver cómo ya quedó la sonda colocada. Y aquí vamos a ver que tenemos 3 técnicas para hacer el paso de esta sonda de gastrostomía. La técnica, así la dicen como pull o de tirar o jalar, va a ser la técnica más utilizada y lo que se va a hacer es justo lo que vimos en el video. Vamos a pasar la sonda de gastrostomía y a través de la pared abdominal nosotros vamos a jalar la sonda y va a quedar colocada. Otra técnica va a ser la técnica que al contrario que nosotros salemos la vamos a empujar y esto va a ser a través del endoscopio y lo vamos a hacer a través de la boca. Y por último tenemos otra técnica que va a ser una técnica que es con un introductor o la técnica de Russell. Esta técnica vamos a colocar, bajo vía endoscópica, vamos a colocar un puerto y por aquí un catéter dilatador y por este catéter posteriormente vamos a pasar la sonda de gastrostomía. Pero esto va a ser a través de la pared abdominal. Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver de las letras A a la C la técnica de tirar o de jalar, que vemos cómo lo atrapamos con el endoscopio y posteriormente pasamos la gastrostomía y la jalamos a través de la pared abdominal. Y de las letras D a la F podemos ver la técnica en donde se utilizó el introductor y vamos a ver cómo se utiliza un dispositivo de gastropexia y posteriormente se coloca el trocar que penetra la pared abdominal y por ahí mismo se inserta el tubo de gastrostomía. La gastrostomía asistida para la paroscopía, vamos a ver que también va a tener indicaciones, y estas van a ser cuando tengamos contraindicación de realizar una PEG, por ejemplo, una estenosis esofágica, que tengamos una neoplasia de cabeza y cuello que no nos permita hacer la PEG, que sea un paciente con ascitis severa, que la PEG no sea posible, por ejemplo, en pacientes que tienen antecedente de bypass gástrico que dejan un remanente gástrico inaccesible, o que anatómicamente tampoco podamos acceder por endoscópicamente. Y esto puede ser que tengamos traslapado el colon por encima del estómago, que tengamos adherencias y pues todo esto solo lo vamos a evidenciar con un estudio de imagen previo. Entonces, bueno, la gastrostomía asistida por la paroscopía, la técnica va a ser muy similar a las otras gastrostomías previas. Sin embargo, vamos a ver que aquí vamos a realizar también la primera imagen, la incisión en la pared anterior del estómago, todo va a ser bajo visión directa y recordar que también se debe de hacer fijación con el peritoneo. Ahora, las complicaciones de las gastrostomías, vamos a ver que están reportadas de un 16 a un 70%. Sin embargo, estas complicaciones siempre van a estar asociadas a adultos mayores y a pacientes con comorbilidades. Lo más frecuente es que sean complicaciones menores, como el desprendimiento de la sonda, la obstrucción de la sonda, infección de sitio quirúrgico, algún tipo de sangrado menor o que tengamos fuga periestomal. Sin embargo, también hay que conocer que hay complicaciones mayores que aunque sean menos frecuentes, pues son un poco más importantes, como fascitis necrotizante o como fístulas colocutáneas. Dentro de las complicaciones, pues bueno, la infección de herida, hay que ver que la mayoría de las infecciones van a ser leves y aunque pueden ocurrir infecciones graves como peritonitis y fascitis, pues siempre hay que descartarlo desde los primeros signos que veamos en el paciente. Las vamos a ver la mayoría de las veces asociadas a pacientes con comorbilidades, diabéticos, con desnutrición o pacientes oncológicos. Y esto es importante porque generalmente todos estos pacientes van a ser en su mayoría los que estén requiriendo de esta sonda de gastrostomía. Dentro de la infección de la herida, pues bueno, vemos que se puede o no dar profilaxis con cefalosporinas de tercera generación y para un manejo podemos utilizar cefalosporinas de primera generación o quinolona. Siempre tomar en cuenta que no tengamos staph meticilino resistente, los cultivos no van a ser útiles y siempre hay que esperar siempre hay que iniciar con manejo antibiótico y ante una respuesta, pues no hay indicación de retirar la sonda de gastrostomía.
Por otra parte, pues bueno, hay que conocer también los signos de fascitis necrotizante, que pues ya va a ser un paciente que ya presente edema, eritema, que ya tenga desarrollo de ampollas alrededor de la gastrostomía. Y en caso de que se desarrolle fascitis necrotizante, pues hay que tener un tratamiento inmediato con antibiótico y con desviamiento quirúrgico. Algo clave en la fisiopatología de la fascitis y que hay que considerar es que la tracción y la presión sobre la herida de la gastrostomía pueden predisponer a su desarrollo, por lo cual al momento de la colocación siempre es recomendado que el refuerzo del tubo externo de la gastrostomía no esté en directa contigüidad con la pared abdominal y se prefiere que este refuerzo externo quede aproximadamente a 2 centímetros de la salida. Otra complicación que también es rara y es poco frecuente va a ser el sangrado. Y lo más común cuando estemos ante un sangrado de una gastrostomía es que sea por el tracto de la gastrostomía o que estemos ante una úlcera gástrica. Generalmente todos los sangrados se pueden controlar con presión directa sobre la herida y pues van a ser autolimitados. Pero si nos encontramos ante un sangrado persistente o ya tenemos evidencia de que este sangrado es significativo, que tengamos disminución en la hemoglobina o cualquier otra cosa que nos esté como importando en la clínica del paciente, pues bueno, va a ser un paciente que tenemos que llevar endoscopía para ver el sitio de sangrado. Las ondas de gastrostomía también pueden migrar hacia el duodeno y nos pueden causar una obstrucción de la salida gástrica. Entonces, esto puede ocurrir si se permite que el refuerzo externo del tubo de la gastrostomía se aleje mucho de la pared abdominal. Entonces, no lo debemos de poner tan pegado, pero tampoco podemos dejarlo tan lejano que esto nos permita que la sonda migre. También puede pasar algo similar con las sondas que tienen balón, y esto puede pasar que el balón inflado migre a través del píloro y también genere una obstrucción. Y bueno, recordar que ambas se pueden evitar con la adecuada fijación del cojín externo de la gastrostomía. Otra complicación puede ser la fuga del contenido gástrico a la cavidad abdominal. Y esto solo recordar pues, que nos puede llevar a una peritonitis química bacteriana, y el primer paso que debemos de hacer ante esto pues, va a ser interrumpir la alimentación por la sonda, comenzar con antibióticos, y esto sí tiene que ser en relación a cómo vaya evolucionando el paciente para tomar una decisión si seguir con un manejo conservador o ya dar un manejo quirúrgico. Otra complicación va a ser el síndrome de Bridger-Bumper, que va a consistir en la migración del tope interno de la sonda de gastrostomía hacia la pared abdominal. Y esto se puede producir por aplicar una fuerza excesiva con mucha tensión entre los dos cojinetes de la gastrostomía, o que sean sondas de gastrostomía que el tope interno sea muy rígido. Entonces esto lo que va a ocasionar es que va a ser una erosión interna en la pared gástrica, o sea, en el tope interno, que va a generar dolor, incapacidad e incapacidad para que nosotros administremos la nutrición. Para la resolución existe una técnica que se llama la técnica de Feit-Benoit, y en esta técnica lo que vamos a hacer, pues literal va a ser solo el cambio de la sonda de gastrostomía, y lo que vamos a hacer en esta técnica es que vamos a pasar un hilo a través de la gastrostomía que nos va a servir como una guía para la nueva colocación de la nueva sonda. Ahora, ¿cómo podemos prevenir este síndrome? Pues bueno, siempre teniendo el refuerzo externo de la sonda de la gastrostomía, y recordar que lo debemos de dejar entre 1 a 2 centímetros de la pared abdominal, no más, no menos, porque cualquiera de las dos opciones nos puede llevar a una complicación. Cuando cubrimos con gasas el refuerzo externo, siempre las gasas deben ir por encima del refuerzo y no por debajo, o sea, no entre la piel y el refuerzo, sino encima. Y todos los días debemos dentro de los cuidados de la gastrostomía, debemos de empujar ligeramente el tubo hacia afuera y hacia adentro y rotarlo un poquito y siempre dejarlo en la misma dirección en la que iba el tubo. Ahora, en este artículo que puse aquí que nos habla de los factores de riesgos asociados a las principales complicaciones, pues bueno, el objetivo fue identificar estos factores, y las complicaciones que incluyeron fueron complicaciones agudas crónicas y complicaciones que aumentaban la mortalidad a los 30 días. Se vieron 401 pacientes y fue un estudio retrospectivo de 11 años que se hizo en Corea. Se vieron pacientes que tenían enfermedad subadyacente, IMC, que tuvieran todas las indicaciones, y bueno, se evaluaron las complicaciones y las comorbilidades. Dentro de las técnicas que se utilizaron para poner estas gastrostomías, en un 35% se utilizó la primera técnica, que era la más utilizada, que es la técnica de jalar.
y en un 65% se utilizó la técnica del introductor. Y bueno, algo importante de este estudio es que a pesar de que la PEG es relativamente segura y es mínimamente invasiva, pues también hay complicaciones reportadas que tenemos que ver a qué están relacionadas. Y bueno, también se vio que la mortalidad a los 30 días después de una PEG se ha informado desde un 3.3% hasta un 23%. Entonces, pues es importante identificar estos factores de riesgo. Además de que identificó este estudio los factores de riesgo que les voy a decir en las conclusiones, también fue valioso porque valoró estas complicaciones relacionadas con la técnica de inserción y se pudo ver que, o sea, que ninguna de las dos técnicas fue significativo, a excepción de la obstrucción del tubo y el hilio, que fueron un poco más frecuentes en la modalidad cuando se utiliza el introductor. Pero de ahí en fuera las complicaciones fueron muy similares ante los dos tipos de colocación de gastrostomía. Entonces, bueno, las conclusiones fue que la PEG, con cualquiera de las dos maneras de colocarla, es un método muy seguro y factible. Hay menor riesgo de complicaciones en pacientes con neoplasias y con enfermedades neurológicas, como se creía, pero sí se vio que la mortalidad temprana, o sea, por abajo de 30 días, estaba asociada a pacientes con trombocitopenia y con PCR por arriba de 5, y en específico pacientes con comorbilidades. En este otro estudio se valoraron 1.550 pacientes y en los cuales se vieron complicaciones mayores. Y estas complicaciones mayores fueron pacientes que necesitaron reintervención en los primeros 30 días, que tuvieron fuga intraabdominal o que tuvieron formación de fístulas. Dentro de estos pacientes se vio que reintervención dentro de los primeros 30 días tuvieron 3.6%. Y de las complicaciones vieron que en las gastrostomías por laparoscopía solo se presentó el 1% y en las gastrostomías endoscópicas percutáneas fueron un 5.4%. Entonces lo que se concluyó fue que el método preferido en niños sí podría ser la gastrostomía laparoscópica. Y esto se cree que a diferencia de en los adultos, pues bueno, en niños al momento de nosotros hacerlo de manera laparoscópica tenemos una visualización directa de la cavidad abdominal y podemos visualizar también todos los sitios que estaban asociados con perforaciones. Entonces, bueno, anatómicamente en los niños lo que concluyeron es que es más seguro hacer laparoscópica, sin embargo en adultos sigue siendo el método de elección percutánea. Posteriormente salió este estudio que dijo que en los niños ambas técnicas eran igual de seguras, entonces en conclusión, pues yo creo que en manos expertas, al igual que en los adultos, en los niños también podemos hacer una gastrostomía endoscópica percutánea. Ahora, algunas consideraciones ya para terminar con lo de las gastrostomías, pues hay que tener que siempre hay que hacer una adecuada colocación del refuerzo externo. Hay que asegurarnos de que este refuerzo esté colocado no menos de 1 centímetro ni no más de 2 centímetros para asegurar que esta movilidad solo sea en ese rango de distancia y no llevarnos a más complicaciones. Que las gasas que pongamos o el protector que pongamos siempre vaya por encima del refuerzo externo para evitar presión por abajo de este mismo. Que siempre hay que hacer, o sea, que todos los días tenemos que hacer una movilización del tubo de gastrostomía hacia adelante, hacia atrás y hacer la rotación. Y siempre tener cuidado de que vuelva a quedar en su misma posición. Y bueno, después de una semana de la colocación de la gastrostomía, podemos hacer retiro de este apósito y podemos hacer limpieza normal con agua y con jabón. Y bueno, posteriormente al cierre de las gastrostomías temporales, vemos que de 48 a 72 horas el orificio va a ir cerrando por completo. Las consideraciones de las gastrostomías temporales, pues hay que ver que, como dijimos en un inicio, siempre tenemos que hacer corrección y monitoreo de todos los parámetros hidroelectrolíticos, que debemos de dejar esta sonda con un drenaje a gravedad por lo menos de 12 a 24 horas antes de ser utilizada. En caso de que sea una PEG, no la vamos a poder utilizar en las primeras 6 a 12 horas. Y bueno, siempre tenemos que continuar en pacientes con desnutrición, a quienes ya les habíamos iniciado una NPT, la debemos de continuar hasta conseguir una adecuada alimentación por nuestra sonda de gastrostomía. Siempre tenemos que cuantificar los gastos y bueno, no se deben de retirar mínimo por 14 días para que aseguremos este sello peritoneal. Como consideraciones de las gastrostomías permanentes, vamos a ver que podemos iniciar la instilación de agua, de líquidos en las primeras 24 horas
y que, bueno, los líquidos que tengan un alto contenido calórico o vitamínico se deben de hacer de manera gradual y siempre se deben de hacer de manera diluida para evitar diarrea osmótica. Y bueno, los cuidados locales del hígado y del estómago, estos son en permanentes y en temporales. Y siempre que apliquemos medicamentos a través de estas ondas de gastrostomía, posterior instilar 20 mililitros de solución salina para prevenir que nuestras ondas se obstruyan. Ahora, bueno, vamos a hablar de las yeyunostomías. Y en las yeyunostomías es importante ver que, bueno, la mayoría de los pacientes van a tolerar bien la alimentación gástrica, pero como vimos en las primeras diapositivas, va a haber razones también por las cuales esta alimentación no la podamos llevar a que necesitamos una alimentación postpilórica. Entonces, dentro de las principales recomendaciones de las reflujo gastroesofágico severo y esofagitis, que tengan aspiración recurrente de contenido gástrico, que tengan emesis recurrente, que tengan un vaciamiento gástrico retardado, que sean pacientes que cursen un postoperatorio, que tengan trauma y que el tracto gastrointestinal proximal a un punto de reacción, anastomosis o proximal a un trauma, necesitemos que no esté llegando alimentación ahí, o que sean pacientes que tengan dismotilidad gástrica o antroduodenal. Los síntomas que nos pueden llegar a pensar en que un paciente está teniendo un reflujo gastroesofágico severo, pues van a ser náuseas, vómitos, pirosis, que sean pacientes que tengan saciedad temprana, que continúen con eructos, que tengan plenitud epigástrica. Y bueno, ante todos estos síntomas, pues lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un reflujo gastroesofágico o que tenemos un vaciamiento gástrico retardado. Entonces, bueno, dentro de la alimentación postpilórica vamos a ver que también tenemos ventajas y desventajas. Las ventajas, vamos a ver que en los pacientes que están, generalmente los pacientes críticos van a ser candidatos frecuentes para esta alimentación postpilórica, ya que por su enfermedad subyacente y vamos a tener casi siempre hallazgo de hilio. También en pacientes que estén, o sea, críticos o pacientes traumatizados, vemos que en ambos casos tenemos un mayor riesgo de aspiración. Y es la primera ventaja que nos brinda la alimentación postpilórica, que reduce el riesgo de aspiración. Y también se vio que reduce el riesgo de reflujo y pues así de neumonía. Dentro de las desventajas de la alimentación postpilórica, vamos a ver bueno, vemos que la llegada repentina de la alimentación hiperosmolar al intestino delgado puede provocar síntomas como dolor abdominal, diarrea, entre otros. Y también podemos ver que el intestino delgado, a diferencia del estómago y la alimentación gástrica, no puede expandir su capacidad como lo hace el estómago. Entonces, una administración yeyunal no se puede hacer en bolo, a diferencia de una alimentación gástrica. Entonces, va a ser una administración que tiene que ser continua. Dentro de las técnicas quirúrgicas de las yeyunostomías, vamos a ver que tenemos dos fines de estas yeyunostomías. Cuando la utilizamos con fines de alimentación, lo que podemos hacer en la técnica de Stam, pues vamos a hacer la enterostomía y siempre tiene que ser cerca del ligamento de Treitz. No, me comentaba el doctor Mier que él recomienda de 40 a 50 centímetros del Treitz. Y otro objetivo que puede tener la Stam, pues va a ser cuando pretendemos aliviar la distensión y cuando la utilizamos como descompresiva. Ahora, dentro de la técnica quirúrgica va a ser muy similar a la de la gastrostomía. Lo que vamos a hacer es que vamos a identificar el asa de yeyuno distal y proximal. Tenemos que excluir para poder hacer la enterotomía. Siempre previo tenemos que intentar vaciar el contenido. Y bueno, lo primero que se va a hacer antes de hacer el corte, tenemos que hacer una bolsa de tabaco con cinturas concéntricas, que era muy parecido a lo que hacíamos en la gastrostomía. Aquí lo importante es que, bueno, se van a hacer en la submucosa y se tiene que hacer del lado de la superficie antimesentérica. Posteriormente, que ya tenemos formados nuestros puntos para la bolsa de tabaco, vamos a hacer la enterotomía y vamos a hacer la introducción del catéter distal. Vamos a hacer el cierre de la bolsa de tabaco y posteriormente vamos a hacer la exteriorización de la sonda, de igual modo que lo mencionamos en las técnicas previas. Aquí también va a ser importante hacer el anclaje del intestino con el peritoneo y pues por último hacer la fijación a la piel. Aquí podemos ver cómo quedó la yeyunostomía. Otra técnica que también se puede hacer además de Stam va a ser la técnica de Witzel. Y bueno, esto va a ser cuando necesitemos hacer esta enterostomía permanencia.
También vamos a hacer una bolsa de tabaco y lo que vamos a hacer aquí, igual que en la gastrostomía, es que con puntos de Lemberg interrumpidos vamos a hacer una tunelización del catéter de la yeyunostomía, de 6 a 8 centímetros. Si recordamos en la gastrostomía, con 6 centímetros es suficiente. En este es un poquito más grande el túnel. Posterior a que ya tenemos la tunelización, vamos a hacer la enterotomía y la colocación de la sonda. También es importante aquí hacer el anclaje al peritoneo y siempre hacerlo en sentido peristáltico. Y bueno, por último, para terminar de hablar de las yeyunostomías, pues como ya lo dijimos, cuando las utilizamos para descompresión y cuando las tenemos en caso de ilio como un drenaje de derivación, siempre es importante instilar 30 mililitros de solución salina durante 2 a 4 horas para que aseguremos un adecuado drenaje a través de este tubo. Y cuando las utilicemos para alimentación, pues siempre tiene que ser un goteo continuo por gravedad y a una velocidad no más de 50 mililitros por hora. Y pues siempre recordar que en yeyunostomías la alimentación tiene que ser continua y no la podemos hacer en bolo a diferencia de las gastrostomías. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Oye, Mariana, yo te tengo una pregunta para ti. O sea, yo sé que la PEG es el gold estándar como en gastrostomías, pero no en todos los lugares vas a tener como una PEG. ¿Tú qué técnica usarías? O sea, tú con todo lo que leíste y lo que decidiste, o sea, ¿tú qué técnica preferirías y qué calibre de sonda usarías? Yo preferiría StamCloud. O sea, si no tengo acceso a la PEG y no tengo acceso a la endoscopía, yo haría STAM. Y sé que el calibre de sonda puede ser de 18 a 22. Y sé que es recomendado, o sea, entre el calibre de sonda sea más grande, ya que si no, pues, o sea, una de las principales complicaciones, pues, es la obstrucción. Mira, yo, muy bien la presentación, pero un poco la pregunta de Claudia, hay que situarnos en nuestro ambiente y cada vez que hablo de cosas de salud, hay que situarnos en esto. Nosotros en el Hospital ABC tenemos acceso o tiene acceso el 7% de la población, no tiene acceso a uno más. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para nuestro 7% y para el 93% restante, ¿no? Primer punto para que vean en nuestro 7%, pregunten en el hospital, no las endoscopías, no las endoscópicas, pregunten en el hospital, en quirófano, qué sondas para gastrostomía tienen. Y hasta hace un año que yo le envié a Horacio Montañez un kit, un modelo de sondas de gastrostomía, no hay en el Hospital ABC hasta hace un año, no sé si ya después de esa intervención mía con Montañez, ya la hay un stock básico, pero pregunten, hoy nada más de pura curiosidad, ¿qué sondas para gastrostomía tienen? Y van a darse cuenta. Son grupo 90, doctor. No, pues, pero sí, pero cuando estás operando y vas a hacer una gastrostomía no estoy hablando de una gastrostomía, le dices es grupo 90, entonces le despiertas al paciente y le dices es grupo 90, nos vemos mañana, ¿sí? Vamos, lo que te quiero decir es que sí es muy importante si va en el Hospital ABC, si lo acabas de decir, si van a hacer una gastrostomía o tienen pensado hacer una gastrostomía, primero busquen que exista la sonda que ustedes quieren. Sí, esto es un punto importante. Después, a lo que yo veo es, uno debe irse siempre por lo más simple. Cuando antes de vamos a decir, del advenimiento, del auge de las gastrostomías endoscópicas, que para mí, hoy por hoy, creo que es la indicación, o sea, la primera opción. Esa sería la segunda opción, es como generalmente en qué las vas a hacer. Pues va a ser en pacientes a lo mejor con un EBC, en fin, alguna condición. La puedes hacer, la gran ventaja de la gastrostomía es que la puedes hacer únicamente con anestesia local. ¿Ya? Si la queremos hacer
abierta. Esa es una gran ventaja. Entonces, creo que con que ustedes tengan dos conceptos de que puedo hacer la gastrostomía con local y la otra es hacerla endoscópicamente. Endoscópicamente, pues va a ser un número reducido de pacientes o centros que lo puedan hacer. Otra cosa muy importante es no usar globo, o sea, sondas con globo para hacer gastrostomías, porque el globo, la peristalsis lo va a estar llevando y se va a estar desellando la boca de salida. Entonces, sí es muy importante que tengan eso en cuenta. La otra cuestión es a quién se las vamos a hacer, y generalmente si yo pienso que si ya el paciente va a tener que tener una zona permanente, creo que estoy convencido de hacerla. El hacerla de una forma temporal, pues buscarle alguna alternativa que le pueda servir. Por ahí decían no quitarla antes de 14 días, pues si va a ser una por 14 días, mejor no la hagas, ¿no? El tiempo que se va a usar, yo creo que uno debe pensar, pienso yo, o recomiendo, es decir, bueno, si ya se va a quedar permanentemente, ¿sí? Las yeyunostomías, esas son más fáciles de hacer porque con el mismo catéter, por ejemplo, de un PIC, ¿sí? O un catéter, con esa aguja ustedes hacen la tunelización y después pican ya hacia la luz y ya les quedó el túnel subseroso. Esa es mucho más fácil. Y la razón de los 50 centímetros es si hay alguna complicación que tuviesen que hacer una anastomosis, bueno, por lo menos se alejan del ángulo duodeno-yeyunal, donde acceden 7 litros, 6 litros de líquido al día. Entonces es mucho menos mórbido hacer una sutura a 50 centímetros del ángulo de Treitz que a 10. Entonces, creo que las gastrostomías bueno, la historia que hiciste, las gastrostomías, pues ya es historia, porque hay que irse en la cirugía a lo más sencillo y lo más eficaz. Y creo que actualmente es gastrostomía por endoscopía, si se puede hacer, y si no, con local. Y las yeyunostomías, casi toda la cirugía esofágica, accesos gástricos o cáncer o cirugía de acá arriba que impiden la deglución, por rutina se hace una yeyunostomía, porque por ejemplo una anastomosis gastrofaringia o gastroesofágica en el cuello, pues la tienes a lo mejor 5 o 7 días sin comer, pero le estás dando alimentación casi desde el punto de vista, algunos en Estados Unidos los operan para hacerle una yeyunostomía antes de la operación y dejarlo ahí 3, 4 días nutriendo, ¿sí? Entonces, creo que son dos procedimientos muy útiles para el cirujano, pero sí uno antes se hacían gastrostomías para todo. Los niños sí no tengo experiencia, no sé por qué hacen tantas gastrostomías los niños. Yo no sé, Luis Navarro, ¿qué piensa de hacerlas por laparoscopía? Creo que en mi punto de vista, es hacer caro un procedimiento que puede ser más barato y hacer un procedimiento más difícil en algo que puede ser más fácil. Entonces, yo sí no haría la gastrostomía ¿cómo se llama? Por laparoscopía, sí la yeyunostomía, ¿sí? Porque pues no tienes tan fácil acceso como la gastrostomía. Sí, de acuerdo, doctor. Creo que el estándar y lo que deben de llevarse a casa es que la técnica percutánea endoscópica es el gold estándar, a menos de que tengas el estómago ya de frente en la cirugía y que debas de hacerlo, ¿no? Hay gastrostomías que a lo mejor sí vamos a utilizar 2 semanas, como es el caso de algunos abordajes de reduce complicados, que no sabemos si nos llevamos los nervios, si no se le hizo una piloroplastía, etcétera, y que a veces eso, en hernias hiatales gigantes, esa misma gastrostomía nos sirve para fijar el estómago de modo intraabdominal y que no vuelva a migrar al tórax. Entonces, en ese caso, creo que
la última vez que yo hice una gastrostomía abierta aquí en el hospital, como bien dice el doctor, no había sondas y lo que hice fue pedir un kit de una PEG y le puse la PEG porque al final iba a ser una gastrostomía permanente. Pero en el caso de que piensen en una gastrostomía que es temporal, no le vayan a poner una PEG porque después quitarla es un relajo, porque tiene que entrar el endoscopista y si tiene algún problema en el tracto superior, pues la sonda no va a salir y hay que volver a abrir al paciente, etcétera, ¿no? Y claro, por la paroscopía, a menos de que ya esté ahí el estómago por otra patología, no hacerla, mejor abrir una mini láparo, si es que tuvieran que hacer algo abierto. Yo me acuerdo que las primeras gastrostomías abiertas que hice fue en centro médico en los pacientes que estaban recién posinfartados o en la terapia posquirúrgica coronaria y que no se les puede dar anestesia general, entonces se ponía anestesia local, era en el turno de la noche, a contra marea, viento y todo, y pues les poníamos una Foley y esa era la realidad. No había tampoco sondas de gastrostomía, les poníamos una Foley y los pacientes empezaban a alimentar de ese modo, con pocas comorbilidades derivadas de que únicamente se utilizaba el bloqueo regional o anestesia local, y bueno, con resultados buenos para los pacientes, pero sí consideren que no en todos lados hay fórmulas enterales de las comerciales, a veces en muchos lugares se utilizan todavía las recetas tradicionales y que es literalmente algo que meten al robot y lo echan para adentro en la sonda y se tapan. Entonces consideren lúmenes o calibres de sondas bastante amplios para que esto no suceda cuando el paciente se vaya a casa y que tenga que estar siendo recambiadas ya sea en el consultorio o en el hospital. Fuera de eso, la verdad es que muy buena revisión, Mariana. Lo de los niños, supongo que es población que tiene PCI y cosas de estas, o trastornos neurológicos muy, muy severos. Es interesante ver que se complican pues, en un rango mucho mayor que los adultos. Entonces hay que tener en consideración todo esto. Aquí Luis tocó un punto importante. Uno es la técnica, la otra es ahora que funcione perfectamente bien. Entonces, de lo que se va aprendiendo de lo que es, las sondas deben de tener, se debe poner el alimento si es un alimento licuado hecho en casa, ¿sí? Que finalmente es lo mejor, porque que las dietas preparadas, pero puede taparse, como dice Luis. Entonces, una de las cosas importantísimas es que después de cada comida se debe de lavar la sonda, se debe hacer una infusión, porque se calcifica el alimento en la sonda. Entonces, hay que ponerle un poco de ácido acético, que es finalmente vinagre blanco, ¿sí? Y entonces ahí vas lavando tu sonda, porque si estás pensando a largo plazo. Y el cuidado de la piel, ¿no? Tengan en cuenta que la piel, por ejemplo, esa imagen que presentaste al principio, lo que tú estás viendo en la piel generalmente es mucho mayor que lo que hay por abajo. O sea, un puntito de celulitis chiquito, por abajo está extendido, porque la fascitis es la fascia de la fascia de Scarpa, que se separan esas dos, la de Camper y Scarpa, y que se difunde por todos lados. Entonces, si hay un poquito de celulitis... Aparte, no es vale, o sea, serían huéspedes, no creo que los huéspedes se la el problema es que una canasta bonita que yo estuve viendo. Bueno, entonces sí es importante el cuidado a largo plazo de todo esto, porque es la indicación, el punto técnico, y después cuídalas, porque si es un paciente neurológico, lamentablemente, pues va a estar mucho tiempo o el resto de sus días con una gastrostomía, ¿sí? Y la ventaja de las gastrostomías endoscópicas, no se han visto, les ponen como un chupón y después se ponen quitan la alimentación y el paciente puede hasta ir caminando, si puede, a todos lados, ¿no? O sea, porque tiene esa tecnología de que puedes poner ahí un taponcito y queda perfecto, que en las otras gastrostomías pues siempre tendrás que tener la sonda colgando, tapada, pegada con tela adhesiva. Entonces, esas grandes ventajas tiene la endoscópica, ¿eh? Muy bien, María.
Sí, esos botones se llaman botón Mickey, como Mickey Mouse, así se escriben, y el problema es que escasean. Entonces, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen estomas para largo plazo, sí se los ponen desde un inicio, pero en adulto después, como bien dice el doctor Mier, es bien difícil adaptarlos. Entonces, ténganlo en cuenta y si le van a hacer un estoma de este tipo, sobre todo gástrico, a un paciente añoso con condiciones neurológicas, etcétera, estén preparados para por lo menos cada 2 meses tener que ir a su casa a cambiarle la sonda porque son un dolor de cabeza. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis. Bueno, A ti. gracias, Chicos. Dios. Muchas gracias. Dios.